Vamos a hablar acerca, hermanos, de la gracia que Dios derramó sobre nosotros es más grande de lo que el mundo tiene, ¿verdad? Amén. Amados hermanos, el que Dios nos haya escogido fue lo mejor que nos haya pasado. Amén. El que Dios haya tomado en cuenta nuestra vida, eso le dio un valor a nosotros. La Biblia claramente expresa en el capítulo 1 de Primera de Corintios que nosotros no somos ningún tipo de persona especial porque hayamos nacido de una familia noble, de una familia de sangre importante o de la realeza como el mundo, ¿verdad? Tiene esos títulos, ¿verdad? Que clasifica a la gente, este es hijo de un príncipe, este es hijo del rey. No, amados hermanos, usted y yo tenemos lo mejor, la gracia salvadora en nosotros. Amén. Y eso vale más que cualquier sabiduría, que cualquier nobleza que hay aquí en la tierra. Amén. Claramente el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y a nosotros, haciéndonos entender que no éramos nosotros, que quizás para el mundo no valemos nada, pero para Dios valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que siéntase agradecido, siéntase bendecido, porque Dios lo ha escogido, amado hermano. Aunque la gente, la familia lo ignore, aunque los demás digan usted no es nadie. Vea lo que dijo el apóstol Pablo referente a eso. Vamos a la lectura. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 dice: Pues mirad, hermanos, el que hay que ver, vuestra vocación, que no sois muchos como sabios, según el que la carne. ¿Qué más? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El mundo clasifica, hermano, a la gente según su descendencia, según su poder adquisitivo, según su intelecto humano. Mas Dios no vio ninguna de esas cosas en usted y en mí para llamarnos y escogernos. Amén, hermano. Qué gozo tan grande debe de producir en nosotros el saber que la gracia salvadora vino de parte de Dios a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nadie. Nadie. El apóstol recalca a los corintios y les dice: mirad pues, ¿qué tienen que ver? Vuestra vocación, o sea, lo que eran o lo que son. Miren, nadie de nosotros, dice el apóstol Pablo, ha sido noble. Así lo dice, ¿verdad? Versículo 26. Vuestra vocación, que no sois muchos, primero, sabios, ¿verdad? Nada, hermano, nada, nosotros ni entendíamos ni la voz por lo redondo que es, ¿verdad? Nada de eso sabemos. Quizás no hemos pasado por las mejores universidades, y si pasamos por un estudio, hermano, conocimos pocas cosas, pero hay algo más grande y más importante que haber conocido la gracia de Dios. Eso es lo mejor, hermano. Amén. Nunca usted se vaya a sentir frustrado. No, hermano, es que mire, a mí me da pena, a mí me da vergüenza. No, iglesia, usted, Dios le ha dado un valor tan grande, el valor que no tienen muchos estudiados, el valor que no tienen muchos que tienen dinero, pero tiene la gracia de Dios. ¿Y porque se lo merece? No, porque Dios se la regaló. Y a eso se le conoce como el favor inmerecido. ¿Qué dice el versículo? Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según qué. Así dice el versículo 26. Hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según... Sí, hermano, quizás usted no tenga títulos en su casa universitario. Quizás no tengamos, amados hermanos, títulos de hombre. Quizás no seamos reconocidos por los grandes filósofos que se sientan en los lugares a platicar y a filosofar, hermano, y a hablar grandes cosas según ellos. Quizás no lo seamos nosotros. ¿Qué más? Versículo 26. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Quizás no tengamos dinero. Quizás parezcamos las familias más raquíticas. Y no por nuestra apariencia física, sino por el poder. Cuando habla del poder está hablando de la posición económica, está hablando, hermano, de la gente pudiente, ¿verdad? Que tiene capacidad. Quizás no somos de esos, y gloria a Dios por no ser de esos. Hermano, ¿cómo? No, hombre, siéntase gozoso que no lo toman en cuenta los que se llaman hasta los apellidos algo raros. No, bendito sea Dios, hermano. Quizás si tuviéramos un apellido de eso, ni a la iglesia hubiéramos venido. Así es. Nunca hubiéramos abierto la Biblia, nunca hubiéramos aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pero dice el versículo 26, no lo hemos terminado, ni muchos poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles, o sea, descendientes de una familia real, descendiente de príncipes, descendiente de los reyes, que la gente, hermano, cuando ese es hijo de no sé quién, pero si no tiene a Dios, pues nada. Amén, hermano. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si estamos entendiendo, hermano. Versículo 27. Sino que, esta es la realidad nuestra. Esto es lo que quizás el mundo considera de nosotros. Esto es lo que quizás el mundo así nos ve. Y sí, hermanos, así éramos. Pero la gracia de Dios vino a nosotros a pesar de nuestra realidad. Vean nuestra realidad. Versículo 27. Sino que, lo primero, lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, eso éramos nosotros, iglesia. Segundo, ¿para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los grandes hombres que estudian toda una vida, se meten 75 libros y si hay más se los meten en la cabeza, hermano. Pero si la gracia salvadora no entró a su corazón, amada iglesia, siéntase bendecido, que a pesar de que éramos necios, Dios nos sacó de esa necedad. La necedad, hermano, es algo que entorpece el corazón del hombre. ¿Sabe que hay gente que va a las universidades y es necia? Entonces, ¿cómo así? El Salmo 14 dice el necio en su corazón, ¿qué es lo primero que dice? No hay Dios. Job lo dice en el capítulo 21 también, ¿verdad? El rico, hermano, con sus riquezas, dice que crece y se hace porque en su necedad dice, ¿y para qué orarle a Dios si no tengo necesidad? Porque cree que en sus riquezas está todo. Esa persona, hermano, aunque tenga dinero, aunque tenga nombre, delante de Dios, ¿cómo es? Es una persona necia. Y así éramos nosotros, sin Dios, hermano. ¿Y para qué ir a la iglesia a usted? Necios, amén, hermano. Amén. Pero a esos necios los tomó el Señor, a esos que no tenían ningún tipo de valor, a esos son los que Dios agarra, hermano, para con un propósito, según el versículo 27, para avergonzar a los sabios y lo débil. ¿Qué más dice, hermano? Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, hermano, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién. Amada iglesia, ¿sabe que éramos nosotros en pocas palabras sin Dios? Basura. Y no solo nosotros. Todo aquel que niega a Dios no es nada, hermano. Aunque en el mundo sean los mejores sabios, los grandes intelectos que se reúnen para dar asesoría a los presidentes, hermanos. Mire cuántos asesores en los gobiernos mundanos están ahí asesorando a sus gobiernos. ¿Para qué, hermano? Para la necedad. Mira, hermano, ¿cómo es eso? Tanta gente, mire que vergonzoso, ¿verdad? Tanto hombre, hermano, que tuvo puesto público, hermano, ha salido ladrón. ¿De qué le sirvió la gran sabiduría que fue aprender a la universidad? ¿Cómo terminan siendo estos, hermano? Necio. Pero cuando estaban ahí, hermano, no le hablaban a nadie. Uy, Dios guarde. Ellos se creían el dueño del mundo. Eso es lo que el hombre cosecha por ser necio y no entregarse a Dios. Pero Dios tiene misericordia y lo puede sacar de ahí. Amén, hermano. Amén. Así que siéntase agradecido que aunque no tiene dinero, tiene a Cristo Jesús dentro de su corazón. ¿Qué más dice el versículo 27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil, aquello todo raquítico, aquello que la gente dice, ay, pobrecito, y por eso va a la iglesia. Mire, lo ven, si eso es lo débil. Solo enfermos pasa, eso es lo débil. Pero ahí se glorifica a Dios. Ahí está Dios. Dios no está en las universidades, hermano. Dios no está, hermano, allá con los hombres de dinero. Dios está con aquellos que le creen en su palabra. Amén, hermano. Amén. Con ellos está Dios. ¿Y sabe qué hace? Versículo 27, no lo hemos terminado. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a qué? A los fuertes. Así es que, hermano, Dios cambió nuestra condición. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Amén. Dios cambió nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? Lo primero, necio. Amén, hermanito. ¿Qué más teníamos nosotros? Éramos vil. La palabra vil quiere decir aquello, hermano, que no tiene valor. Lo sucio, pues. Esa era nuestra condición. Pero Dios nos la cambió.
Lo débil, lo que no aguanta, hermano, lo que casi ya por poco y cae, eso es lo débil. Pero a eso Dios decidió cambiarle su condición. Y vea lo que hizo Dios, versículo 28. Y lo vil del mundo. ¿Y qué más? Lo menos, la palabra menospreciado, ¿qué quiere decir? Aquello que le hace desprecio. Aquello que dice la gente, uy, eso es lo menospreciado. Aquello que nadie quiere, aquello que nadie le gusta, aquello feo, hermano, aquello horrible. Mire, hermano, ¿se ha fijado usted que cuando va a buscar algo que va a comprar, hermano, qué compra usted? Lo más bonito, ¿verdad? Y aquella camisa toda fea, ni la ve, ¿verdad? Aunque la tengan a $1, usted no la compra. Amén. Eso quiere decir, el precio de esta cosa, ¿qué es? No vale, es menospreciada. Así era nuestra vida sin Dios. Así es, amén. Amén, hermanito. Uy, ¿cómo yo voy a vivir allí? Uy, mírenlo cómo camina, mírenlo. Ay, Dios, pobre. Lo menospreciado, lo que nadie valora, hermano. Eso es lo que Dios haga. Así es. Amén, hermano. 28 lo dice, ¿verdad? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Y para qué dice? Y lo que no es, para deshacerlo. Aleluya. Mira, hermano, Dios hace obra en todo eso. ¿Por qué? Porque en lo débil se glorifica a Dios dando fortaleza. Amén, hermano. En aquellos, hermanos, que la gente ve, mire, los apóstoles, la gente se admiraba cuando los veía predicar y les decía, ¿y quiénes son estos? Estos son unos pecadores, son unos que, miren, si antes andaban en unas barcas pescando. Así los conocía la gente. Pero ¿qué había pasado? Dios les había cambiado la condición. ¿Qué quiere decir? Que Dios les dio un valor. Y dice el versículo 29. ¿Cuál era el fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué qué quiere decir el versículo 28? Que el propósito de Dios era que el hombre le dé la gloria a ¿quién? A Dios. Los que van a la universidad, ¿le dan la gloria a Dios? No, ellos por su título a usted ni lo saludan. Por mi esfuerzo, ya es Dios, ¿verdad? Pero en cuanto a la gracia de Dios, esa gente, hermano, no sabe ni la O por lo redondo. Hábleles de salvación, no, hombre. ¿Qué es eso? Le van a decir. ¿Por qué? Les ha entrado tanta la necedad en su sabiduría. La Biblia misma dice que no agradó a Dios salvar al hombre por la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Atrás dice, por favor, versículo 20, por favor, aquí mismo en este mismo capítulo. 21, perdón. Capítulo 1, versículo 21. ¿Lo leen? Oiga lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué razón? Por la locura de qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Como locos, según la gente. Este conocimiento que usted tiene, esto vale más, hermano, que cualquier conocimiento humano. Esto vale más que cualquier tesoro terrenal. Esto vale más incluso que cualquier dinero que pueda tener el rico más rico de este país o el famoso más famoso de este mundo. Esto vale más la salvación de Dios que todas esas cosas. Pero eso solo nos lo hace cambiar Dios. ¿Qué éramos nosotros? Lo vi. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no entiendo cómo esa gente, mire, usted puede ver gente pudiente, hermano, bien elegante, elocuente, tráigalos a una iglesia, no hay que decir. Así es. Y no nos estamos burlando. No. Y no entienden cómo una persona que quizás no ha ido a la universidad se pone a alabar, no le da temor y empieza a glorificar el nombre de Dios y el poder de Dios se manifiesta en aquel hermanito, hermano, que lo puede ver bien mal, menospreciado y el poder de Dios está en ellos. Así es, amén. ¿Qué es eso, hermano? Dios glorificándose. ¿En quién? En lo vil, en lo que no valía nada, en lo que el mundo menosprecia. Ahí está Dios. No sé si estamos entendiendo. Avance, por favor. Versículo 29 estábamos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Más. Por Él. Aleluya. ¿Por quién usted está aquí? Por Él. ¿Por quién usted es salvo? No por sus propios medios.
En la religión le enseñan a la gente, usted tiene que rebuscarse, hermana, para salvarse. Usted tiene que hacer tantas penitencias. Si usted no va a Guatemala, allá donde dicen que está el Cristo negro, a ver quién vio el Cristo negro, ¿verdad? Usted tiene que ir hincada, no sé cómo. Si no Dios, ¿quién le ha dicho eso? Si no es por nuestro propio esfuerzo, es por la misericordia de Dios. Y lo dice el versículo 30. Mas por Él, vosotros. ¿Por quién está usted aquí? Por Dios. ¿Por quién usted se va a salvar, hermano? Por Cristo Jesús, pero su sacrificio. ¿Por quién usted va a alcanzar la misericordia de Dios? Por Él. Si dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? Sabiduría. ¿Qué más, hermano? Justificación. ¿Qué más? Santificación y redención. Todo eso necesita el hombre. Amén, hermano. Y eso lo venden. Lo regalan. El único que lo regala es Cristo Jesús. Pero el hombre no lo quiere. Amén, hermano. Así que debe la gloria a Dios. O sea, hermano, es que yo andante en camino, sí, según el mundo. Pero delante de Dios, ¿usted quién es? Su hijo. Sí, amén. Es que no es por vocación, hermano. No es por nobleza, no es por descendencia, es por misericordia, quiere decir. Así decía el versículo 26, ¿se recuerdan? Mirad, hermano, que no es por vuestra vocación, no es porque sean sabios, no es porque sean nobles. No, si Dios agarró la peor, les está diciendo el apóstol. Amén, hermano. Lo que no nadie quiere, eso es lo que Dios toma. Y si usted quiere ver el mayor ejemplo, vamos a irnos al Evangelio. Nosotros terminemos el versículo 31. ¿Con qué propósito era esto? Para que, como está escrito, el que se gloríe. ¿La gloria de quién es, hermano? Del Señor. Aquí nada que yo. Ay, mira, ¿cuál? Yo te terminé. Amén, hermano. El único que puede hacer las cosas es Dios. El que nos tiene vivos es Dios. El que nos ha dado a nuestros hijos es Dios. El que nos ha dado vida hasta el día de hoy es Dios. El que nos cambió la vida es Dios. El que nos promete el reino de los cielos no es el pastor, no es la iglesia, es Dios. Amén, hermanitos. Entonces a Él tiene que ser la gloria. Y si no, vea a quiénes escogió Dios, por favor. Capítulo, si no me equivoco, Evangelio según San Mateo, para ir en orden. En el Evangelio según San Mateo encontramos un llamado de una persona. En el capítulo 5, versículos del 27, Mateo les dije, ¿verdad? Entonces no es 5. Es hasta el capítulo 9. Capítulo 9. ¿Lo tenemos? Ya ven la gente que Dios escogió. El mismo Jesús. ¿Qué dice el capítulo 5, capítulo 9 de San Mateo, versículo del 9 en adelante? ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Mateo, que estaba ¿a dónde? Sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó. Vaya, hermano, la función que tenía Leví o Mateo, que es el mismo, él era el que cobraba los. ¿Y sabe que ese tipo de gente era conocida como? Desde tiempos antiguos. Le llamaban publicanos, porque su puesto era un puesto público. ¿Y de qué se encargaban ellos? De quitarle el impuesto al pueblo para dárselo a los romanos. Pero quitaban $1, a los romanos le daban 50 centavos, los otros 50 quedaban aquí. Por eso les decían publicanos. Era una forma de discriminarlos. En pocas palabras, había otro, se recuerdan que era, ese ya lo estudiamos, Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. Vaya, a este tipo de gente, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué más dice el versículo 9? Sígueme, y se levantó y le siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, que dice, muchos publicanos. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermano? Amén. Le dijo a quién? A un publicano. Pero detrás de él había un montón de ¿qué? Pecadores. ¿Y qué hacía Jesús con ellos? Versículo 10.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿qué dice? Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Aleluya. ¿Y dónde están los sabios de este tiempo? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde están los nobles? No vienen a la iglesia. Amén, hermano. Nunca han estado cerca de Jesús, ni aún los religiosos. Ni aún aquellos, uy, mi Diosito aquí, mi Diosito allá, ay, Diosito. A ese Diosito no le hacen caso. Porque vean dónde van a aparecer, en el versículo 11. Y cuando vieron esto, ¿quiénes, hermano? Los fariseos. Eran los religiosos, los políticos de aquel tiempo, los sabios de aquel tiempo. ¿Qué pasó con ellos? Ellos entraban donde Jesús entraba. No. ¿Qué dice el versículo 11? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Ah, hermano, ¿a quiénes se dirige Jesús? A los menospreciados. Muchos de nosotros éramos peor que publicanos. Así es. Éramos pecadores. Amén, hermano. ¿Qué más dice el versículo 12? Al oír esto, Jesús, vea la razón. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? ¿Y qué quiere el Señor? Cambiarle su condición. Amén, hermanitos. ¿Quiénes eran los enfermos de aquel tiempo? Los publicanos, los pecadores, los mismos fariseos. Pero como ellos se creían que no necesitaban, ¿qué les está diciendo? No, ustedes no necesitan. Versículo 13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a, ¿qué dice, hermano? Aleluya. El Señor hizo un llamado para todos los pecadores. Amén, hermano. Por esto es que dice en otra parte: muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Siéntese agradecido por haber sido escogido. Y no por vuestra vocación, no por nuestra sabiduría, no por nuestro intelecto y conocimiento, sino porque dice la palabra de Dios, por su misericordia. Pero antes de que el Señor, hermano, se allegase a publicanos y a pecadores, su grupo íntimo, vamos a ver qué era su grupo íntimo. Por favor, busque en el capítulo 4, aquí mismo en San Mateo, sí. Vea la gente que escogía nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Desde el versículo 17 dice así, capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? ¿Fue el Señor a buscar a la gente que había ido a la universidad? No. Continúe conmigo. Versículo 19. Venid, les dijo: venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, vaya, ¿qué está haciendo Jesús con estos dos hombres? Cambiándole su condición. Amén, hermano. Cuando Jesús lo llamó a usted y lo escogió, le cambió su condición. Así que usted ya no es el que se ve en el espejo. Ya no es el ¡qué montón de espinillas tengo! Mire, me estoy envejeciendo. Usted no es ese. Amén, hermano. Amén. Usted es alguien que Dios ha llamado para ser eterno. Amén. ¿Qué más dice el versículo 21? Pasando de allí, vio, oiga, a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron también? Le siguieron. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
camino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo? Los echó en el infierno. ¿A quiénes? ¿Y quiénes eran todos? Allá había paralíticos. ¿Qué más? Endemoniados, amén. ¿Quiénes más, hermano? Lunáticos. Amén, iglesia. Esos son los que el Señor les cambia su condición. Y eso éramos algunos de nosotros. ¿Quién nos cambió la vida? Jesús. Amén, hermano. Y alguien va a decir, hermano, pero yo todavía veo lunáticos. No los ha cambiado el Señor. Amén, hermanito. Pero a usted y a mí sí. Amén, iglesia. Eso era lo que Jesús llamaba. Él no te va a llamar para gente, hermano, gente que no, los sanos no necesitan. Amén, hermano. A los pobres, dijo el Señor, es anunciado el reino de Dios. Así es que dele la gloria a Dios, porque Dios le cambió a usted la condición. Sí, amén. Así decía Pablo, ¿verdad? Hermano, miren vuestra vocación. No es porque seamos sabios, no es porque seamos entendidos, no es porque, no, si Dios agarró los necios. Vea quién es agarrado, hermano. El versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Qué más? Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? ¿Y qué pasó después? 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado. Y no había venido. Entonces, hermanos, quien nos da valor a nuestra vida es Jesús. Estos lunáticos fueron igual. No, Dios les cambió la vida. Estos discípulos a los cuales el Señor llamó, Dios les cambió la vida. Fueron diferentes. La gente misma se admiraba. Y no son estos griegos los que están hablando, pues dice en el libro de Hechos. Cuando cuando Pedro está dando su primer discurso, hermano, en el libro de Hechos, si quiere búsquelo, con esto termino. Hoy sí, ya no va a buscar otra cita. Adelante de los evangelios va a encontrar el capítulo, el libro de Hechos. Busque, por favor, el capítulo 2. Amén. Dice el versículo del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraron entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes eran? Galileos. La palabra Galileo eran las regiones más populares de aquel tiempo donde nadie le gustaba vivir. ¿Y estos galileos cómo hablan? El poder de Dios está en ellos. ¿Cómo les decía la gente? Galileos. Pero esos galileos estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted y yo estemos ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. No importa que seamos poca gente. No importa que seamos menospreciados. No importa que para el mundo seamos lo vil, seamos nada para ellos. Pero para Dios somos valiosos. Dios nos ha dado un valor especial. Y es su presencia.
¿Cuántos estamos contentos, hermano? Amén. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Sí, amén. La gloria está en nuestro Dios.